Inmunidad innata y sus componentes. En la inmunidad innata encontramos receptores y moléculas que pueden ser reconocidas. Estas moléculas son conocidas como PAM. Por sus siglas en inglés son patrones moleculares asociados a patógenos, que son sustancias microbianas compartidas que estimulan la inmunidad innata. Entre los principales PAMs podemos encontrar los ácidos nucleicos, como el ARN monocatenario de ciertos virus. Podemos encontrar proteínas de ciertas bacterias, como la flagelina, o componentes de la membrana celular de ciertos hongos, como el manano, o de las bacterias, como los lipopolisacáridos. También encontramos receptores que pueden reconocer a estos PAM, como lo pueden ser patrones para el reconocimiento del patrón, por sus siglas en inglés. Estos van a reconocer los PAMs de los microorganismos y con ello van a activar funciones antimicrobianas. Encontramos entre los principales los receptores tipo TOL o los TLR. También pueden estar los receptores tipo NOD, que son conocidos normalmente como NLR, o los receptores scavenger o tipo basurero, que normalmente están en la superficie de la membrana de ciertos fagocitos como los macrófagos. También se encuentran proteínas solubles de reconocimiento, como lo pueden ser propias del complemento. Entre los componentes celulares y moleculares encontramos principalmente a los mastocitos, a los macrófagos, a los neutrófilos, y también tenemos moléculas como lo pueden ser las citocinas, entre las cuales la interleucina 1, que va a provocar la fiebre, la interleucina 6, que va a provocar la producción de proteínas de fase aguda en el hígado, como lo puede ser la proteína C reactiva, o el factor de necrosis tumoral, que va a ayudar a la fagocitosis. También encontramos moléculas como las quimiosinas. Entre las principales tenemos la interleucina 8, que va a ayudar a lo que es la extravasación y la modulación de los neutrófilos. Encontramos proteínas como el complemento, y también tenemos histamina y prostaglandina, que son moléculas que van a causar la inflamación y el dolor, respectivamente. Proceso inflamatorio. La inflamación normalmente es causada por algún daño externo o exógeno. Por tanto, la inflamación es conocida como una reacción biológica compleja dirigida por un tejido a una respuesta o a un daño externo. También puede ser definida como un proceso por el cual los leucocitos y proteínas circulantes en plasma son llevados a los sitios de infección para eliminar las causas. Cornelius Celsus y Rudolf Virchow postularon 5 principales signos de la inflamación. Estos pueden ser el rubor, el calor, el tumor, el dolor y por último la pérdida de la función. Los primeros 4 los postuló Cornelius Celsus aproximadamente en el siglo I, y la pérdida de la función fue postulada por Rudolf Virchow en 1879. Proceso de inflamación. En la etapa 1 tenemos la etapa de reconocimiento, donde después de que se ocasiona una lesión, van a ingresar bacterias al organismo, que van a ser reconocidas por las células residentes, como son los mastocitos y los macrófagos. Los macrófagos van a fagocitar a las bacterias y van a secretar citocinas y quimiosinas. Por su parte, los mastocitos van a unirse a C3A y a C5A, que son anafilotoxinas de complemento, y van a comenzar a secretar histamina y prostaglandinas, ocasionando dolor e inflamación, que van a dar origen a los puntos cardinales de la inflamación. En las siguientes etapas vamos a observar la participación de distintos elementos, como van a ser las integrinas de baja afinidad, los receptores de quimiosina, como pueden ser la CCR10 y la CCR1, quimiosinas como la CCL1 y la CXCL2, así como integrinas de alta afinidad, receptores de integrina
la selectina E, que va a estar expresada en la superficie de los leucocitos, así como selectina P y E, que van a ser expresadas en la superficie de las células endoteliales. En la segunda etapa tenemos la etapa de rodamiento. Una vez que se empiezan a secretar las citocinas, van a ocasionar que el flujo sanguíneo se vuelva más lento y los vasos sanguíneos se dilaten, lo que va a permitir que los ligandos de las selectinas expresadas en las microbiosidades de los leucocitos se unan a las selectinas situadas en las células endoteliales. Pero como la unión es débil, el flujo sanguíneo ocasiona su separación, ocasionando que se unan y separen repetidamente, ocasionando el efecto de rolling celular. Esta reducción de la velocidad de los leucocitos va a permitir el siguiente grupo de estímulos, que va a ser el aumento de la afinidad de las integrinas mediada por las quimiosinas. Las quimiosinas, que van a ser producidas en la zona de infección, se muestran en la superficie endotelial y se unen a receptores situados en los leucocitos que ruedan, lo que va a dar lugar a la activación de las integrinas del leucocito hacia un estado de unión con alta afinidad. Y esto va a dar lugar a la tercera etapa, que es la etapa de adhesión. Como cuarta etapa tenemos la etapa de migración. Una vez que se unen a las quimiosinas y la unión es fuerte, estas van a migrar a través del endotelio, se va a reorganizar su citoesqueleto y se van a expandir sobre la superficie endotelial, raptando hasta entonces llegar a las uniones que hay entre las células endoteliales y van a migrar a través de la pared venular para así llegar al sitio de la lesión. Sistema del complemento. El sistema del complemento es un mecanismo efector propio de la inmunidad innata, cuyas funciones son la inflamación, por sus componentes C3A y C5A, la opsonización, por su componente C3b, la citotoxicidad, por los componentes tardíos, y la potenciación de la respuesta B, por C3b y los productos de la degradación. ¿Cómo se activa el sistema del complemento? Se puede activar por 3 vías: la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas, las cuales pueden actuar de manera simultánea. La vía de las lectinas también es conocida como la vía de las colectinas. Iniciaremos con la vía clásica. La vía clásica es dependiente de complejos inmunitarios, es decir, de la unión de un anticuerpo con un antígeno. Para este caso utilizaremos inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Es preciso decir que necesitamos un anticuerpo de inmunoglobulina M o 2 de la inmunoglobulina G. C1Q es el componente que va a tener 6 cabezas, en las cuales se van a encontrar, para este ejemplo, 2 inmunoglobulinas G. También contiene 2 simógenos, los cuales están asociados y se denominan C1R y C1S. Para su activación es necesario también de calcio y de magnesio. El antígeno se une a la inmunoglobulina G. De esta manera se activa el complejo y C1S activa a sus sustratos C4 y C2. C4 se va a dividir en C4b y C4a, la cual va a actuar como una anafilotoxina. C2 también se va a dividir en C2a y en C2b, la cual se va a ir como una anafilotoxina. Este es un caso especial puesto que C2a y C2b componen a C2, que es una proenzima precursora de la C2-cinina. Al complejo conformado por C4b y C2a se le conoce como C3 convertasa. La vía de las lectinas. La vía de las lectinas también contiene un complejo muy similar a C1Q, pero en este caso se le conoce como la lectina de unión amanosa. Se requiere de una superficie que contenga eritrocitos, los cuales son reconocidos por una molécula muy similar a C1. También se le conoce como MBL por sus siglas en inglés.
En este caso, en lugar de contener dos simógenos, va a contener a unas proteínas de fosforilación amanosa, también conocidas como MASP. Existen tres tipos de MAPS: MASP1, MASP2 y MASP3. Sin embargo, la MASP2 es la que tiene mayor actividad proteasa. Las bacterias tienen complejos oligosacáridos en su membrana, y esto es lo que se unirá a las cabezas que conforman MBL o LUM, de tal manera que se van a activar C4 y C2. C4O va a dividirse en C4A y C4B. C4A se va a dirigir hacia el torrente sanguíneo como una anafilotoxina, y C2 se va a dividir en C2A y en C2B. C2B se va a dirigir hacia el torrente como una anafilotoxina. C4B y C2A se van a obtener como una C3 convertasa. Ahora, partiendo de C3 convertasa, C3 convertasa puede adquirir una especificidad mayor al unirse un complejo denominado como C3b, de tal manera que ahora se le va a cambiar la especificidad y se le va a denominar como C4b 2a 3b, o que también es igual a C5 convertasa. C5 convertasa, a su vez, va a atraer a su sustrato, que es C5. A partir de este momento comenzamos a nombrar a los componentes tardíos. C5 se va a dividir en C5A, que es una anafilotoxina, y en C5B. C5B va a atraer a los componentes tardíos C6, C7, C8 y C9. C9 a su vez va a atraer a otras C9 hasta conformar un poro. De tal manera que se van a unir a la membrana de la bacteria, en este caso. Y esto va a producir el complejo de ataque a la membrana y la muerte de la bacteria. La vía alterna. La vía alterna está conformada por el complejo C3, que se hidroliza al unirse al factor B. Cuando se une el factor B, este es hidrolizado por el factor D. El factor D es una proteasa activa y le desprende un fragmento al factor B. Le desprende el fragmento BA, que se va hacia el torrente sanguíneo, y de esta manera se le cambia la denominación al complejo C3b como C3bb. A esto se le va a conocer como C3 convertasa. Esta convertasa es de fase líquida, por lo cual es inestable y se encuentra en condiciones mínimas. Ahora, el complejo C3b convertasa C3 va a traer al C3. C3 se va a dividir en C3A, que se va a ir como anafilotoxina, y C3B, que a su vez va a traer nuevamente al factor B. El factor D va a dividir al factor B en BA y en BB. BB se va a unir a C3B, de tal manera que ahora se va a denominar como C3BB, de tal manera que nuevamente podemos encontrar una C3 convertasa. Esta C3 convertasa podemos observar que se está formando un ciclo de retroalimentación positiva. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos una C3b que se puede unir al complejo C3 convertasa? Bueno, este complejo se une y le va a cambiar la especificidad. Ahora vamos a tener a una C5 convertasa, o también denominada C3b B3b. Partiendo ahora de C5 convertasa,
Bueno, C5 convertasa va a traer al sustrato C5. C5 va a ser dividido en C5A, que se va a convertir en una anafilotoxina, y en C5B, el cual va a traer a los componentes tardíos C6, C7, C8, C9, que va a traer a otro C9 y va a formar un poro, de tal manera que a esto se le conoce como complejo de ataque a la membrana. Este poro es el que va a hacer que en la membrana de la bacteria se filtren todos los componentes que se encuentran dentro del microorganismo, produciendo por fin la muerte de la bacteria, de tal manera que se lisa al microorganismo.